Listo. Ante todo, pues, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que van a oír este video que vamos a grabar hoy. Vamos a hablar de un tema muy polémico que se nos ha enseñado mal durante muchos años. Y bueno, yo sé que hay muchos hermanos que conocen estas cosas, están claros de ellas. Pero bueno, hoy voy a hablar un poquito de lo que Dios me ha dado sobre este tema polémico. Es un tema muy polémico porque hay muchas formas de pensar y mucha gente tiene muchas formas de interpretar, pero la Biblia se interpreta ella misma. Ella es su propio intérprete y ella dice lo que el autor quiso decir. Entonces, hay mucha gente que piensan diferentes formas, que eso no es así porque usted dice, no porque la Biblia lo diga, sino porque usted dice. Entonces hoy vamos a hablar de un tema muy polémico, que es el tema de la usurpación. Usurpar funciones o ministerios, dones o responsabilidades o capacidades, las cuales Dios no le ha otorgado a la persona. Y eso es un pecado. Eso es un pecado. Hoy vamos a demostrar bíblicamente cuáles son algunas consecuencias que causan este tipo de pecado. No ubicarse de manera correcta donde Dios te llamó. La lectura la vamos a tener allí, la lee mi hermano Moisés, en el capítulo 12 de Romanos, el versículo 3, en el versículo 3 al 7. Allí vamos a tener la lectura. Y bueno, la misma lectura nos va a dar la entrada para que empecemos a analizar lo que Dios nos quiere decir. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profesión, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Aquí vemos un orden ya escrito como doctrina por el apóstol Pablo. Si nosotros sabemos, por lo menos en su mayoría sabe que Pablo es el arquitecto de lo que es la doctrina del pueblo de la iglesia, el pueblo gentil en su mayoría, pero de la iglesia en general. El apóstol Pablo habla aquí del orden de las funciones y habla de la diversidad de las funciones. Él dice que según la gracia que le había sido dada, la gracia del apostolado, no la gracia por la que somos salvos, sino la gracia del apostolado. Él insta a los creyentes de allí de Roma que no tuvieran un concepto más alto que el que debían tener, sino que pensaran con sensatez, conforme al don recibido y la capacidad para desempeñarlo, aunque no siempre la capacidad se adapta a la naturaleza. Pero la Biblia nos enseña de la diversidad de llamamientos, la diversidad de ministerios, diversidad de capacidades y diversidad de operaciones. De modo que Cristo es un multimiembro y posee miembros. Por eso Pablo toma una metáfora sobre un cuerpo humano para definir que un cuerpo humano depende de cantidades de miembros con diferentes funciones. Y eso lo sabemos nosotros. La Biblia más clara que eso no lo va a hablar. Y cada miembro tiene una función diferente a la del otro, pero todos se fusionan para poner ese cuerpo a caminar de manera correcta. Que eso es lo que el apóstol quiere decir cuando él dice en Corintios que todos se sujetan a la visión del Espíritu Santo. Es decir, no pueden hablar diferente a lo que Dios habla, porque no sería el Espíritu que está hablando.
indiferentemente de que sea un don o ministerio. Siempre tiene que estar sometido a la voluntad de Dios a través del Espíritu de Dios. Entonces, el tema de hoy es las consecuencias de la usurpación. Vamos a hablar de temas como todos, temas que la gente no quiere oír. Vamos a hablar cosas que la gente no quiere oír. Por eso hay un tema que yo le coloqué, que lo tengo por allí también, oyendo lo que no queremos oír. Porque hoy en día, si yo hago una función, no quiero que nadie me moleste de la función que tengo, aunque Dios no me haya llamado a esa función. Pero para eso está la palabra de Dios, que es nuestra guía, para aquellos verdaderos creyentes que dicen que es su guía y se someten a ella, porque hay muchos creyentes a nivel del mundo que dicen que la Biblia es su guía, pero están haciendo lo que a ellos les parece. Están usurpando funciones, colocándose en sitios donde Dios no los ha llamado. Entonces, cuando vemos allí el orden en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 3, nos llama el apóstol Pablo, a través de la enseñanza apostólica, a que tengamos una característica de poder entender el don recibido y la capacidad para desempeñarlo. Es el llamado, la función. Estaremos hablando de algunos versículos más adelante a medida que el tema se vaya alargando. Ahí dice, el que de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. ¿Por qué debe estar una persona que no enseña en una enseñanza si la Biblia lo dice? La Biblia dice que el que enseña debe dedicarse a la enseñanza. Entonces no se debe dedicar a una persona a la enseñanza que no tenga la capacidad o el llamamiento. Entonces, precisamente de ese tema hoy vamos a desarrollar algunos versículos bíblicos que nos van a decir si lo que la gente dice es verdad. Hay mucha gente que dicen que el Espíritu Santo es el que hace. Pero yo le voy a decir algo sobre eso. El Espíritu Santo puede hacer, pero es donde Él llama, no donde Él nos llama. De modo que ese tipo de enseñanza, si no va colocada en el sitio correcto, se convierte en una enseñanza errada. ¿Por qué? Porque usted va a querer ejercer funciones suponiendo, porque es una suposición de las personas, no bíblico, que el Espíritu va a hacer en una persona a quien Él nos llama. La palabra de Dios dice en Hebreos 5:4 que una persona no puede ser honrado por Dios si Dios no lo ha llamado para ejercer la función que está ejerciendo. La Biblia dice en Hebreos 5:4, nadie recibe para sí esta honra si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. Entonces, una persona que esté ejerciendo alguna función que no le haya Dios dado, que Dios no le haya llamado, esa persona está usurpando un lugar que no es correspondiente a su llamado. La Biblia, hermano, es muy clara. La Biblia dice en Hebreo, y pone el ejemplo de Aarón. Recordemos que cuando la elección de Aarón se colocaron 12 varas para que Dios dijera cuál era el hombre que llevaría el trabajo del templo durante toda la dispensación del Antiguo Testamento. Y floreció la vara de Aarón. Y Dios se glorificó a través de ese llamamiento, porque Dios había llamado a esa persona. Y todas aquellas personas que Dios no había llamado y se pusieron a ejercer funciones de usurpación, la pagaron caro. Tenemos algunos ejemplos que lo estaremos viendo allí más adelante. Y así, hermano, sucesivamente ocurren muchas cosas dentro de la iglesia de Cristo, que la iglesia no está siendo debidamente edificada porque los ministerios se están dedicando a otras funciones. Le vamos a poner un ejemplo yéndonos a Efesios 4:11. La Biblia dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad y a la fe y a la estatura de un varón perfecto, este es a la estatura de Cristo.
para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ese es el fin que Cristo utiliza en la constitución de los ministerios, no de un ministerio, no como se ha enseñado. A través de la historia y a través de mucho tiempo se ha enseñado que es solo el pastor, y eso no es verdad, porque la Biblia no concuerda con ese tipo de creencia. La Biblia dice que Dios constituyó 5 ministerios para que edifiquen la iglesia, de modo que todos los ministerios deben estar activos. Todos los ministerios les corresponde tener su parte de autonomía en la edificación del cuerpo de Cristo, que será presentada ante Él mismo, una iglesia formada sin mancha, sin arruga, sin contaminación alguna. Pero ¿cuál es el objetivo de Cristo en la constitución de los ministerios? Edificar ese cuerpo que esté preparado para cuando Cristo venga a arrebatar su iglesia esté totalmente preparada. Y no es función de un ministerio, no es el ministerio pastoral el que va a decidir todo en la iglesia, que eso es lo que se ha mal enseñado durante toda la vida. Y no es el ministerio pastoral el que tiene que decir lo que se debe hacer o no. ¿Por qué? Porque el día que el ministerio pastoral, que la iglesia dependa de un solo ministerio, ese ministerio se desvíe, todos los demás se desvían, porque es la parte de que hablan de la sujeción. Hay muchas personas que dicen, la iglesia debe estar sujeta al pastor. Ajá, pero tienen que explicar si el pastor se desvía, la iglesia se sujetaría a él. No debería sujetarse bíblicamente, porque la misma escritura nos enseña que cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hueco. Entonces, de modo que quienes predican este tipo de mensajes tienen que predicarlo como es debido, tienen que enseñar como es. Por eso es que no toda persona está capacitada para pararse en un lugar a enseñar la iglesia, porque no está capacitado ni está llamado. Ese es otro asunto. Usted puede estudiar todos los títulos de teología que usted quiera, eso es bueno, estúdielo. Usted puede estudiar todos los doctorados que usted quiera, pero si usted no tiene un ministerio de enseñanza, usted no va a enseñar con doctorado ni con estudios teológicos, porque Dios no lo llamó a usted a eso. Usted puede estudiar esos estudios para que usted robustezca su llamamiento, bien sea evangelista, bien sea profeta, bien sea maestro, bien sea pastor o bien sea función apostólica. Pero usted no puede pretender que los ministerios se dan por estudio. Los ministerios son capacidades dadas por Dios a la iglesia para servicio, no para gobierno. Los ministerios, escuche bien que se lo voy a volver a repetir, los ministerios están llamados por Dios al servicio de la iglesia, no viceversa. Por eso es que hoy en día hay una gran distorsión en cuanto a ello, que toda persona que tiene un llamamiento ya piensa que los demás son esclavos de él y que él es el que le va a decir todo lo que ellos van a hacer, cuando eso es al revés. El ministro está en la disposición de servir a la iglesia, no de mandar a la iglesia. Por eso es que hay mucha distorsión y todo el mundo quiere tener un ministerio. Eso no es porque uno quiera, la Biblia lo dice. Eso no es del que quiere ni del que corre. Los llamamientos son procesados, no todo el mundo pasa una cosa que se llama desierto. No todo el mundo sabe lo que es una prueba ministerial, porque no todo el mundo es llamado para ello, porque las personas que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Los pastores tienen que sacarse algo de la cabeza, y me disculpan los pastores, los buenos y los malos, porque hay malos y buenos. Hermano, usted no lo llamó Dios a pastorear ministerio. Dios lo llamó a usted a pastorear ovejas, no ministerio, y es lo menos que hacen la mayoría. Mucha gente que me oye dice, no, ese hermano está en contra de los pastores. No, yo estoy en contra de las falsas enseñanzas, porque soy un maestro que Dios me llamó para enderezar los lugares torcidos, y eso me voy a dedicar, porque esto no lo dijo Dios ni lo enseñó Dios.
que usted tiene que depender de un pastor que se torció, que está enseñando lo que Dios no dice. Entonces usted tiene que sujetársele para usted caer en lo mismo. Eso no es verdad, eso no es bíblico, eso no es escritural, dijeron maestro. Eso no es bíblico, no es escritural. Porque el Señor dijo, si un ciego guía a otro ciego, eso lo dijo el Señor, el maestro de los maestros, lo dijo, si un ciego guiara a otro ciego, ¿no caerían ambos en el hoyo? ¿Usted cree que no caerían? ¿Cuántos líderes hoy en día tienen la iglesia, la tienen por un despeñadero casi al punto del precipicio? ¿Por qué? Porque la gente le enseñaron a seguir pastores y líderes a ciegas. Por lo menos nosotros conocemos un líder que le prohibió a su iglesia, a la denominación a que él es presidente de ella, a que estudiaran el arameo, el griego y el hebreo. Los dos idiomas en que fue la Biblia, en que la Biblia fue traducida. Por eso se llama oscurantismo. Entonces tú vas a aceptar que una persona te diga un oscurantismo y tú vas a agarrar ese oscurantismo. No. ¿Por qué nosotros tenemos que estudiar los lenguajes que fue escrita la Biblia? Porque la Biblia fue escrita de copias y de copias y hay muchos errores de traducción. Y tú no puedes poner tu fe en un error de traducción. Porque si en la traducción hay un error, entonces tú dices, pones tu fe en el error y no solamente eso, le enseñas a otro. Pero cuando tú vas al original griego, te vas a dar cuenta cuál es lo correcto que está escrito allí. Entonces hay muchas personas que están hoy en día con oscurantismo al pueblo para que el pueblo no sepa las verdades elementales de la palabra de Dios y pueda descubrir sus cosas malas que ellos hacen, que han ordenado como doctrina en las iglesias. Que hay gente que no le gustan estos mensajes, que yo le digo siempre a la gente, nosotros no enseñamos para que la gente le guste, porque nosotros no somos payasos de circo. Para que nosotros ponemos una cara allí, para que la gente se ría. Nosotros enseñamos la palabra de Dios, sea que la gente le guste o sea que no le guste. Porque eso no es nuestro problema. Nuestro problema no radica en que una persona le guste o no lo que nosotros enseñamos. El problema radica en que nosotros enseñemos lo que es correcto. Porque eso es lo que Dios nos mandó, no enseñar lo que yo creo, enseñar lo que es. Entonces nosotros tenemos en la Biblia la palabra de Dios como la guía. Mira lo que dice el apóstol. Para que usted se ubique, cuando usted tenga un llamamiento al ministerio, ubíquese. Digo pues por la gracia que me es dada acá cual que está entre vosotros, que no tenga un más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando usted se pone a hacer una función de que Dios no lo ha llamado, usted se coloca en un concepto sobreestimativo de su propia personalidad. Usted se pone igualito un actor, hace un papel que no es el verdadero usted, sino otro. Usted se pone a hacer el papel de otra persona que no es usted en realidad. Entonces el apóstol Pablo nos aconseja que no tengamos más alto el concepto que debemos tener, sino que pensemos con sensatez, conforme al don recibido y a la capacidad para desempeñarlo. Porque ese es el grave problema que tenemos hoy en día en la iglesia. Las iglesias hoy en día traen un evangelista a predicar una campaña y le quitan el domingo de escuela dominical al maestro para poner un evangelista. Eso es un error. Porque eso no es la capacidad evangelística la que se va a mover ahí. Ahí se tiene que mover una capacidad de enseñanza porque va a enseñar la iglesia. Y eso no es lo grave. Lo grave es que a veces traen un evangelista que te predique internamente 7 días. Eso es falta de visión, falta de conocimiento. Porque no nos hemos ubicado, no hemos entendido los pasajes bíblicos que nos conducen a la ubicación de cada ministerio, de cada llamamiento. Entonces dígame usted qué visión puede tener un pastor, que precisamente se hace porque como él es el que domina, antibíblicamente, porque no debiera ser él,
Debieran ser todos los ministerios llamados a edificar la iglesia de actuar por vía de consenso, y donde pudiera haber la voz de la persona más indicada, que es un maestro de la palabra, que tiene la capacidad que Dios le ha dado, el entendimiento de poder desarrollar las escrituras con mayor capacidad que todos los ministerios que están ahí. Y decirle, hermano, el maestro decirle, mire pastor, no haga eso porque eso es antibíblico, pero ellos no se sujetan al maestro. Ellos quieren que se les sujeten a ellos, pero ellos no se sujetan a los otros ministerios. Cuando el profeta habla, tampoco se sujetan. Entonces, aquí no es cuestión de sujetarse simplemente al pastor. El pastor tiene que sujetarse a los otros ministerios, porque a los otros ministerios les fue dada una autoridad de edificación de la iglesia. No fue usted solo, eso no es una visión única ni unitaria, es una visión compartida para edificar el cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo debatían los primeros cristianos en el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de los Hechos? Vea, todos se reunían y en consenso determinaban las acciones a hacer. Hoy en día tenemos que depender de una sola visión y un solo criterio. Eso no lo dice la Escritura, eso es antibíblico. Pero no, aquí lo que diga el pastor, eso lo hacemos. Eso no lo dice la Biblia, hermano. Lea bien, estudie bien, para que enseñe a la iglesia conforme a las Escrituras, no conforme a lo que usted cree, ni los criterios que le enseñó su organización. La Biblia dice, el que enseña en la enseñanza, un evangelista enseña. Esa es una pregunta. ¿Qué hace un evangelista en una escuela dominical? Si no es su llamamiento. Un evangelista no debe estar en una escuela dominical porque eso no es su llamado. Un evangelista no debe estar pastoreando una iglesia porque él no lo llamó Dios a pastorear iglesia. Eso se llama usurpación de funciones. Un evangelista debe ocuparse en el evangelismo, ocuparse de predicarle a las almas, anunciar las buenas nuevas de salvación. Yo oigo evangelistas que le dicen a los maestros, usted tiene que predicar la palabra. No, los maestros no predican, hermano. A menos que no tengan funciones como la de Timoteo o tengan los 3 ministerios que tenía Pablo. Pero de resto, nosotros los que somos llamados con un ministerio no tenemos capacidad de predicar, porque esa es una capacidad que no nos es dada. Por eso Pablo dice, ocúpese cada uno en lo que fue llamado. Cada uno como fue llamado, así haga. 1 Corintios 7, 17. Pero cada uno, vamos a tomar de aquí una cosa que se llama una verdad paralela a lo que estamos hablando. Es una verdad paralela. Esto es para a lo mejor algún rabino por ahí que quiera contradecir. No, que eso está fuera de contexto, que eso está hablando de esto. Yo la voy a agarrar como una verdad paralela. ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios 7, 17? Pero cada uno, como el Señor llamó y como Dios le repartió, así haga. Es una orden para todas las iglesias. Es una orden para todas las iglesias. Si usted lo llamó Dios como evangelista, ¿qué hace usted pastoreando una iglesia? Si usted se molesta porque estamos diciendo eso, bueno, moléstese con Dios, que fue el que dejó escrita la Biblia. No se moleste con el predicador, no se moleste con el receptor de Dios, no se moleste con el vaso de Dios. Moléstese con Dios, que fue el que se lo está diciendo. Dios es el que le está diciendo a usted que se ubique, no yo. La Biblia no la escribí yo. Este libro precioso que usted ve aquí, esto lo escribió Él. Esto lo inspiró Él, para hablarle más claro. Esto no es ninguna autoría de ningún ministro. Este libro que está aquí es autoría de Dios. ¿Por qué usted se pone a molestarse con los que anuncian este libro? ¿Por qué usted se pone a molestarse con los que dicen lo que este libro quiere decir? No lo que el libro dice, sino lo que el libro quiere decir. La Biblia dice que cada uno como el Señor le repartió. ¿Qué le repartió a usted el Señor? Un don de evangelista. Váyase evangelista. Váyase al campo misionero.
traiga las almas a la iglesia, al grupo, porque la iglesia somos nosotros mismos. Si usted lo llamó Dios evangelista, póngase de acuerdo con el hermano Irión para que lo lleve para allá por donde están los hindúes, para que lo lleve para la parte del África, por la parte difícil. Y si no, predique en su país, pero dedíquese a predicar, Predicar no es lo mismo que enseñar. Mucha gente dice, hermano, estuve predicando en la iglesia. La iglesia no se le predica. A la iglesia se le enseña, porque la iglesia fue el fruto de la predicación. Por eso se llama iglesia. Porque fue el fruto de la predicación de las buenas nuevas. Ya la iglesia tiene que ser formada por un buen maestro y un buen pastor. Entonces, hermano, estamos oyendo eso desde hace tiempo. Evangelistas pastoreando, no por circunstancias, porque las circunstancias existen. Existe lo que se llama una cosa sobrevenida, pero lo sobrevenido y lo circunstancial lo convertimos en eterno. Nos quedamos en un sitio, no por una circunstancia, sino porque nos gustó, por lo que entran los diezmos, porque entran las ofrendas. Y ya no voy a depender yo de que me den una ofrenda donde voy a predicar, sino que yo mismo soy el receptor de ellas. Hermano, si usted estuvo en una iglesia pastoreando por circunstancia o por algo sobrevenido, no se eternice ahí, que usted no lo llamó Dios a pastorear. Entréguele la función a un hombre que lo llamó Dios para que pastoreara. No se quede ahí eterno por una circunstancia que sucedió y a usted le tocó pastorear por una circunstancia. Entonces ya para usted no es una circunstancia, sino una oportunidad. Eso es oportunismo. Porque mucha gente se dirige por mafias y roscas, al estilo de los gobiernos. Pongo allá fulano de tal porque ese es el que está conmigo y ese es el que me favorece. Ponga la gente, coloque la gente donde Dios lo llamó. Así no sea muy afecto a usted, porque usted no debe hacer lo que a usted le parece, usted tiene que hacer lo que Dios enseña. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función. De eso es que estamos hablando. Nosotros estamos hablando lo que está en la Biblia. Nosotros no estamos hablando aquí cuentos de vieja, ni filosofía, ni hueca sutileza, ni tradiciones de los hombres. Estamos hablando lo que la palabra de Dios enseña. De la manera que en un cuerpo humano, esa es la metáfora que Pablo toma para referirse al cuerpo de Cristo, que es un multimiembro. De la manera que en un cuerpo humano el ojo no cumple la función de los glúteos, la oreja no cumple la función del pelo, el oído no cumple la función de la lengua, sino que todos se complementan para que el cuerpo funcione de manera perfecta. El oído hace que el cuerpo oiga y entienda lo que está oyendo. El ojo conduce al cuerpo para que el cuerpo se dirija por lo que el ojo. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que un solo miembro no puede decidir por los demás ni puede tomar las funciones de los demás, porque eso es un desastre. Cuando el ojo está en función de conducir al cuerpo, todos los demás miembros tienen que someterse a la visión del ojo. Estamos hablando de manera humana, para llevarlo a lo espiritual. Entonces, cuando un miembro del cuerpo está haciendo una función, usted tiene que dejarse llevar por la función que ese miembro está haciendo. No, pero hay gente que se convierte en caudillo. No, yo, aquí todo el mundo tiene que sujetarse a mí. Todo el mundo tiene que hacer lo que yo diga. Porque tú eres ¿quién? Tú eres un miembro del cuerpo, tú no eres más que eso. Una persona que tiene que sujetarse a los demás miembros.
Entonces cada uno como el Señor repartió y como el Señor llamó, haga así. Esa es una verdad paralela. Cada uno como el Señor le repartió y como el Señor llamó, así haga. Es una orden para todas las iglesias. Cúmplala. Cumpla la orden. No venga a decir que usted le sirve a Dios haciendo lo que usted le da la gana. Me disculpa la palabra, me disculpa el verbo, pero es así. No diga yo le sirvo a Dios, pues yo soy un pequeño servidor de Dios haciendo lo que a usted le parece. Pastoreando cuando usted fue llamado a evangelizar. Enseñando a la iglesia sin usted haber sido llamado a enseñar. Cada miembro dedíquese a su llamado, cada miembro dedíquese a lo que Dios le llamó. Nadie recibe honra. Usted no va a ser honrado. Hermano, muchas personas en el tribunal de Cristo se van a sorprender porque anduvieron en la obra de Dios, trabajaron en la obra de Dios, pero no trabajaron en la visión ni en la voluntad de Dios. Porque si usted es evangelista y usted está pastoreando, usted trabaja en la obra de Dios, pero no en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la razón principal? ¿Cuántas almas que por medio de su ministerio evangelístico habrían de llegar a la iglesia que no llegaron porque usted estaba ocupado en una función que usted no le llamó Dios? Y eso Dios se lo va a usted, eso va a ser el juicio del tribunal. No para perdición porque ya seríamos salvos en el tribunal de Cristo, sino para que usted sea o no galardonado. Porque Dios le va a decir, ¿por qué tú hiciste lo que yo no te dije que hicieras? Que yo te dejé mi palabra y no la aceptaste, porque cuando salió el hermano José Castillo, que es un maestro, cuando salió Briceño, cuando salieron algunos otros maestros a decirte que te ubicaras, te rebelaste y empezaste a murmurar y empezaste a hablar de los maestros que Dios colocó en la iglesia para enseñar la iglesia, para educar la iglesia, para formar la iglesia, y tú te rebelaste como evangelista, como profeta, como pastor o como función de apostólico. Dios te va a decir eso. Yo he visto evangelistas discutiendo con maestros. ¿Cómo tú vas a discutir con un maestro sobre una enseñanza bíblica? Esa no es tu capacidad, hermano. Tú tienes que someterte a la enseñanza de un maestro para que tú sepas cómo debe funcionar en un ministerio. Hoy en día hay muchos evangelistas mal formados. Y los culpables principales son los pastores que los malformaron. Contándole a la gente para que venga, hermano, voy a contar 5. Poniéndole a la gente amenazas, sembrando psicoterror. Dios no mandó a predicar ese mensaje, por eso es que mucha gente se van de las campañas, porque tú presentas a un Dios, un espíritu, tú presentas a un Dios que mata gente, tú presentas a un Dios que no es el Dios de nosotros, el verdadero. Entonces, un evangelista tiene que presentar a Cristo como el Salvador, el amoroso, el grande. ¿Qué te va a entender una gente del mundo de juicio? ¿Qué te va a entender una gente del mundo de doctrina? Por eso es que el Señor dijo, cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero si tú eres un predicador vacío, si tú eres un predicador sin el Espíritu, ¿a quién convence Dios por medio de ti? Si tú andas muerto, peor que ellos. Sin formación bíblica, no se ubican. Cuando un pastor te dice, hermano, tú vayas al domingo a la escuela dominical, dígale a ese pastor que usted no es maestro. Que busque un maestro para que enseñe a la iglesia. Y usted se ubica y ubica a esa otra persona desubicado. Dígale, hermano, yo no soy maestro, yo soy evangelista. No, pero yo quiero que usted lleve la enseñanza. No, pero es que eso es usted que quiere, pero Dios no. Dios a través de su palabra nos dice que no. Entonces, si tenemos la Biblia para vivir de capricho de otro, entonces ¿de qué sirve la Biblia? ¿De qué sirven las enseñanzas bíblicas? ¿De qué sirve la guía bíblica? Si la Biblia dice que el que enseña en enseñanza, pero yo quiero que enseñe un evangelista. ¿Y la Biblia?
¿Estoy por encima de la Biblia? ¿Estoy por encima de Dios? No, hermano. Ningún hombre está por encima de la Biblia. Todos estamos por debajo de la Biblia. Y si la Biblia dice eso es lo que usted debería hacer, que no lo hace. Eso es lo que usted y yo deberíamos hacer. Porque el Señor dijo, si tú eres un creyente en mí, entonces debes creer como dice la Escritura, no como tú se te antoja, ni como te parece. ¿Qué dice Primera de Pedro 4:10? Estamos hablando de la usurpación, gente que usurpan funciones porque no tienen formación bíblica. El apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál don va a ministrar usted? El don que usted recibió. Eso es lo que la Biblia dice, hermano. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a la iglesia como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Si usted habla, si usted es maestro, si usted es predicador, exhortador, la Biblia dice, si usted habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, sus conceptos, sus criterios, déjelos a un lado y diga lo que la Biblia dice. No diga lo que usted quiere decir, ni lo que la gente quiere oír. Diga lo que Dios quiere que se diga, que se hable. Eso es lo que usted quiere decir. Eso es lo que la Biblia quiere decir, disculpe. Que usted no debe hablar lo que usted cree ni lo que usted piensa. Hable lo que Dios dice que se hable, hable lo que es. Dígale a la iglesia que los evangelistas no están llamados ni para enseñar la iglesia ni para pastorear iglesia. Que los profetas no están llamados para pastorear iglesia. Dedíquese a su función. Usted tiene que estar encerrado en un cuarto clamándole a Dios para que le dé dirección de lo que usted le va a hablar al pueblo de Dios. Pero como usted se desvió del propósito y la visión de Dios, usted no tiene visión. Porque hay mucha gente que trabaja en la obra de Dios, pero no en la voluntad de Dios. Poniendo un ejemplo, Pablo iba a predicar el evangelio, a enseñar el evangelio, a predicar el evangelio en Frigia y en Asia Menor. Y dice la Biblia que Dios, el Espíritu Santo le dijo que no. Y dice que salió un varón macedonio en una visión y le llamaba, le rogaba que viniera. Y Pablo entendió que la obra de Dios estaba en Frigia y en Asia, pero la voluntad de Dios estaba en Macedonia. Entonces aquí se camina en la voluntad de Dios, en la dirección del Espíritu de Dios. La primera iglesia, tú ves al Espíritu Santo ordenando. Cuando el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he escogido. Ese es el principio de la iglesia. ¿Para qué lo vamos a apartar? Para la obra que Dios los escogió, no para estar inventando otras cosas. ¿Para qué se iba a apartar Bernabé y a Saulo? Para llevar una obra específica dentro de la iglesia, no a volverse en un jugador de 9 posiciones. Hay hermanos que dicen, ese hermano es un servidor, ese tú lo pones a predicar, predica, ese lo pones a enseñar, enseña, ese lo pones a todas las posiciones. Hará la única que él puede hacer bien es la que Dios lo llamó. El resto, todo lo demás, eso es tener un concepto más alto que el que Dios le dio. Porque en la iglesia hay muchos miembros. No es para depender de una sola persona. Porque la iglesia, el cuerpo de Cristo es un multimiembro, donde cada miembro tiene funciones diferentes a la del otro. Esto no quiere decir que cada persona va a hacer una cosa diferente a lo que está establecido en la Biblia. Todos los ministerios y dones están sujetos a la palabra de Dios. Están sujetos a la línea de Dios.
Es decir, que yo puedo ser un maestro, un pastor, un evangelista, pero yo no puedo estar hablando en contra de la Biblia. No debo. Yo tengo que hablar es de acuerdo con la Biblia, porque es lo que el Espíritu de Dios me va a llevar. El Espíritu de Dios, Cristo y el Padre establecen una cosa que se llama comunión, que es koinonia del griego, que significa que están en el mismo pensamiento. Si la Biblia dice algo, porque yo voy a tener diferencia en algo que la Biblia dice muy claro, yo voy a tener que volverme un opositor. No, que eso no es así porque a mí no quiero. No, eso es así porque así lo estableció Dios. Y toda persona que sea cristiano, el Señor lo dijo muy claro en Juan 7:38 y Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No es una persona que permanezca haciendo lo que él le da la gana. Es una persona que permanece en lo que Dios ha dicho y ordenado. Esos son verdaderos discípulos del Señor. Los demás son falsos discípulos, porque eso es el antónimo de lo verdadero, lo falso. Y como piedra tenemos falsos hermanos, falsos predicadores, falsa gente por donde quiera, queriendo traer sus tradiciones y sus mentiras a la iglesia, sus conceptos que trajeron del mundo, a traerlos a la iglesia, su concepto gubernamental. Traer a la iglesia que tú gobiernas, tú mandas. No, en la iglesia usted es un servidor, usted es un esclavo. Aquí cambian las cosas. Somos siervo inútil. Imagínese usted, mi hermano. La Biblia dice que cuando hayas hecho todo lo que se te demandó, eres siervo inútil. Imagínese usted que si lleno del Espíritu somos siervos inútiles, imagínese usted vacío. Oye. Entonces, hermano, tenemos la historia, disculpe, tenemos la historia de un rey llamado Usías, otra persona que cayó bajo la usurpación de funciones y cayó abatido. Está parando. Tenemos la historia del rey Usías. ¿Qué nos enseña la historia del rey Usías? ¿Cómo terminan los usurpadores? Eso que estamos hablando hoy. Mira, hermano, usted puede ser mejor amigo del mundo, mi mejor amigo, pues yo le tengo que decir la verdad. Si usted está en un lugar haciendo lo que Dios no lo llamó, usted es usurpador de funciones. Usted está usurpando ministerio, dones o capacidades que Dios no le entregó. Entonces, el capítulo 26 del segundo libro de Crónicas nos narra la historia de un rey de Judá, descendiente de valiosos reyes como Josafat. Bueno, empezando desde David, Josafat, Asa, el mismo Josías, grandes reyes. Pero hay un problema, hay un gran problema que utiliza mucho el enemigo para los hombres de Dios. Lo utiliza que apenas el hombre de Dios empieza a tener poder, dinero, dice la Biblia que se enaltece para su ruina. Hermano, la Biblia nos enseña en el Salmo 49:20 que el hombre que está en honra y no entiende, semejante a las bestias del campo que perecen. Un hombre que ha sido honrado por Dios y no entiende sus principios, sus orígenes, es como un animal, es como una bestia. Y eso fue lo que le pasó a Usías.
Y le ha pasado a muchos, empezando por el diablo. Porque Cristo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Pero él no era ni siquiera en forma de Dios de nada. Y quería ser más grande que Dios. Este es peor todavía. Entonces aquí vemos la historia del rey Usías. Es posible que el rey Usías, siendo un hombre muy devoto a la casa de Dios, llegara a pensar por un momento que las anomalías que le vinieron en el reino consistían en el mal desenvolvimiento de los sacerdotes que cumplían el oficio en el templo. Eso es extrabíblico, pero podemos pensar que a Usías lo haya llevado a cometer una prevaricación dentro del templo, el pensar que los sacerdotes no estaban cumpliendo con el oficio de manera correcta. Pero los hombres de Dios, los hombres judíos, conocían la ley del sacerdocio levítico, y ellos sabían que el sacerdocio tenían que frecuentarlo las personas que habían sido ordenados para ello. De eso precisamente es lo que estamos hablando en esta enseñanza, mis hermanos. Porque hoy en día a mí me da dolor, y lo digo, hay gente que antes de llegar al evangelio ya lo han enfermado con enseñanzas malas. ¿Quién manda en la iglesia, hermano? La iglesia manda es el pastor. Yo he oído en converso diciendo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que oyen de estos líderes que no tienen conocimiento ni visión de Dios para enseñar las escrituras. Y lamentablemente muchos de ellos cuando llegan a la iglesia ya llegan enfermos con los prejuicios, llegan enfermos con falsas enseñanzas que le han dado sus propios familiares. Y una de ellas es la usurpación de funciones. Hay personas que dicen, hermano, me disculpan porque tengo que decirlo. Hay personas que dicen, hermano, esto es una cosa que la persona cree, pero no es la que es. Y eso es lo que nos prohíbe la Biblia, enseñar lo que nosotros creemos o pensamos y no lo que es. Ellos dicen, hermano, usted póngase allá en ese púlpito y enseñe la enseñanza, porque el que va a hacer es el Espíritu Santo. Da dolor oír una persona diciendo eso, cuando el Espíritu Santo no ha llamado a esa persona a hacer esa función. ¿Tú sabes dónde va a ser el Espíritu Santo, hermano? Donde Dios te llama, porque Dios no se contradice. Él lo dijo en Hebreo, nadie va a ser honrado por Dios si no es llamado. Si tú no eres llamado a cumplir una función, Dios no te va a honrar ahí, porque eso está en la Biblia. Eso ni que tú pujes, ni que tú te revientes, ni que tú hagas lo que tú quieras. Tú vas a ejercer una función a la cual Dios no te ha llamado. Y que Dios te va a honrar ahí, a menos que no sea una circunstancia, como lo dije atrás. Porque una cosa es una circunstancia, algo sobrevenido, que debes hacerlo porque en el momento no están las personas o no está la persona para hacerlo. Entonces la obra de Dios no se puede detener. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo va a obrar. Pero es una circunstancia, no un capricho tuyo que hiciste por una persona ahí porque a ti te pareció, porque es el que te da los diezmos, porque es el que está ahí pendiente de apoyarte. Todo lo malo que tú haces, bueno y malo, te apoya. Estoy de acuerdo que te apoye lo bueno, no lo malo. Entonces muchas personas no pensamos bíblicamente. ¿Cómo pensaba David? David pensaba bíblicamente. David decía, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. David no era bobo. David no era ningún tonto ciego. David sabía que un hombre santo, justo, no lo iba a traicionar, no lo iba a apuñalear por la espalda. Obviamente sí lo iba a corregir, lo iba a reprender, le iba a decir, cuando se saliera del carril se lo iba a decir, pero nunca lo iba a traicionar. Por eso es que él dijo, él no era tonto, es un jefe militar. Y no cualquier jefe militar, era un jefe militar de Dios, que esos son los más grandes.
Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá, dijo el rey David. Es el que usted como líder busque, no busque el lisonjero, porque el lisonjero es falso, ese se raja. Ese no aguanta un calor de 40 grados, hermano, cuando ya lo ha señalado, lo ha traicionado. Sea inteligente, busque gente de Dios para que esté al lado suyo, como David. David no buscaba a los lisonjeros, como dijo Eliú, que él no sabía hablar lisonja, porque de lo contrario me consumiría mi hacedor. ¿Cuáles son los lisonjeros? Aquellas personas que siempre andan poniendo a los ministros donde Dios nunca los ha puesto. Esos son lisonjeros, buscando beneficios, buscando puestos, queriéndose mejor que los hombres de Dios, terminan siendo lo peor. Entonces, mis hermanos queridos, acostúmbrese a obedecer el texto sagrado. Acostúmbrese a sujetarse a lo que la Escritura dice. No se ponga a oír voces extrañas que le dicen, no, hermano, no te limites. Usted no se tiene que limitar, es en su ministerio, pero usted tiene que ubicarse. Eso es lo que la Biblia dice. Cada uno ubíquese en el lugar que Dios lo llamó. Eso lo dice la Biblia, eso no es un invento de ninguna persona. Dice la Biblia que cuando ya era grande, su corazón se enalteció para su ruina. Y entró a la casa de Dios con un incensario, que no era su función, sino era una función solamente de los sacerdotes consagrados por Dios, por la línea de Aarón. Usted no ve los sacerdotes estos que quisieron quemar incienso y fueron quemados ellos. Ahí está, cuando Moisés, hasta los hijos de Aarón, no estaban consagrados debidamente y los dos murieron. ¿Usted sabe cómo van a terminar los usurpadores de funciones? Muertos espiritualmente. Con una lepra y apartado del pueblo de Dios. Lo que más deseaba Usías, porque Usías era un hombre de Dios, eso no se puede negar. Usías era un hombre devoto, hermano, a las cosas de Dios. Fue tanto que lo llevó a equivocarse y a errar, pensando que él podía fungir funciones sacerdotales. Así era el amor que le tenía Usías a la casa de Dios, porque sí lo tenía. Era un hombre de Dios, pero estaba equivocado, porque no ordenaba a Dios a través de la ley ese tipo de acciones. Y eso es lo que nosotros debemos conocer. La ley del Nuevo Testamento. En la ley del Nuevo Testamento no es usted el que va a hacer todo. Es usted juntamente con los ministerios que Dios llamó. No es el pastor el que va a decir todo lo que se va a hacer, tiene que hacerlo en consenso, porque la Biblia dice, el que preside con solicitud. Cuando usted vaya a hacer cualquier programa, consulte con los demás ministerios que están llamados a edificar la iglesia, porque no es usted solo que está llamado a edificar la iglesia, son todos los ministerios. Voy a repetir por si acaso usted no lo oyó bien. Cuando usted haga una planificación, planifique con los ministerios llamados, reúnase con ellos y dígale lo que usted piensa hacer. Póngalo en la mesa, no se convierta usted en un dictador, que todo lo que usted diga la gente tiene que hacerlo. Yo siempre me consigo con personas que hacen cualquier cosa sin consultarme a mí como maestro, yo no les pongo cuidado y los dejo que hagan sus cosas solos, porque Dios no le dijo que lo hiciera de esa forma. Dios le dijo, cuando usted presida, sea solícito, es decir, comuníquele a los demás que están llamados a edificar el cuerpo de Cristo lo que usted va a hacer o piensa hacer.
Lo que pasa es que hemos utilizado lo del gobierno, que el gobierno manda y todo el mundo tiene que hacer lo que el gobierno dice. Y el Señor dijo, entre nosotros no será así, Dios. Entre la iglesia no será así. Aquí el que quiera ser grandote entre nosotros ha de ser nuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será el siervo, es decir, esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate por muchos. Si usted es seguidor de Cristo, usted tiene que armarse del mismo pensamiento. No es que usted es seguidor de Cristo, pero a la manera suya. Eso no es ningún seguidor de Cristo. Hay gente que dice, yo soy un seguidor de Cristo. Bueno, haga lo que Cristo dijo. Eso es lo que indica que usted es seguidor de Cristo. ¿Por qué a la gente en el tiempo de Pablo, en el discurso de allá de Martes, le llamaban a algunos los estoicos, los atenienses, los otros eran los epícuros? ¿Por qué? Porque ellos seguían a los filósofos. Seguían sus escritos, seguían su filosofía, seguían sus cosas. Y usted si es cristiano, entonces usted debe seguir lo que Cristo dijo. Si alguno quiere ser como Él, debe andar como Él anduvo. Juan, primer libro de Juan, 2:6. carta de Juan, 2:6. El que dice que permanece en Él, fíjate que Juan lo deja entredicho. El que dice que permanece en Él, ande como Él anduvo. Él no anduvo robando a la gente. Él no anduvo robando a la gente a bibliazo. Él no anduvo siendo un maluco, mezquino, agarrándose todo lo que entra en la iglesia para él. Él dijo, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿Por qué? Porque en Cristo no había la ambición desmedida que hay en unos líderes hoy que utilizan la iglesia, y discúlpeme que vamos a salir un poquito del tema, pero esto lo hacen, utilizan la iglesia para ellos enriquecerse, para ellos vivir cómodo, en detrimento de que otros vivan en pérrimas condiciones. Mire, mi hermano, una persona que de verdad ame a Dios jamás va a vivir en la comodidad mientras otros están pasando hasta hambre, dificultades. Y esta gente son igualitos que los cambistas del templo, que eso es lo que hace falta hoy en día. 80 sacerdotes que se le paren a un líder y le digan, no es lícito lo que usted va a hacer. Hoy en día lo que hay es una cuerda de cobardes. Poco gente de cobarde, lisonjero. Hermano, se levanta uno y lo destruyen, lo matan, lo acaban. Porque ellos son idólatras. Cuando tú dices, vamos a hacer esto porque el gran líder lo mandó, pero está contra la Biblia, tú estás haciendo un ídolo por encima de Dios. Estás haciendo de esa persona un Dios por encima del Dios verdadero. Eso es idolatría. Yo he oído mucha gente diciendo, hermano, nosotros tenemos que sujetarnos en disciplina a lo que el concilio mande. Yo desde aquí le aconsejo a muchos hermanos y ministros, cuando un concilio mande a hacer algo que la Biblia no lo diga, que vaya en contra de tu fe y de tu palabra, repréndale el diablo y no haga eso. Porque el Señor dijo que el creyente tenía que creer en Él como lo dice la Escritura, no como lo dicen los concilios, no como lo dice un inventor por allá, que inventó supuestamente una doctrina que Dios le reveló, cuando eso de revelar es falso, porque lo que está revelado para la iglesia es la Biblia. Ya no hay más revelación. Claro. El Señor dijo en Mateo 28:20 que enseñáramos todas las cosas que Él mandó. No las que mandó el concilio, no que mandó fulano de tal, no que mandó el gran apóstol, no la que mandó nada. Que la mayoría de gente no quiere sufrir por eso. Bueno, usted tendrá que darle cuenta a Dios. Usted un día tiene que presentarse ante Dios. Y Dios le va a decir qué hiciste con tu ministerio. Te entregaste a lo malo. Te dejaste sobornar, te dejaste comprar, te vendiste. Ah, bueno. Ya usted sabe lo que le espera. Entonces aquí no se trata de tener un ministerio para complacer gente. Y los usurpadores
Hay que decírselo. Porque los usurpadores le están haciendo daño a la iglesia. Están privando a la iglesia de una contribución necesaria por parte de cada miembro, el que se cree tener el monopolio del Espíritu y no deja lugar para que los miembros ejerciten los dones que Dios les ha dado. Como el que se cree tener el monopolio del Espíritu y no deja lugar para que otros ejerciten los dones que Dios le ha dado. Eso causa perjuicio a la iglesia y al propio sujeto al negar a la iglesia de una contribución necesaria por parte de cada miembro. Cuando la iglesia aparta la verdad de Dios, aparta a Cristo y el edificio, simbólicamente se le viene abajo. Gente mundano la mayoría. Yo he conocido iglesias, hermanos, que antes eran iglesias de bendición. Hoy en día son mundanos, murmuradores, querellosos, llenos totalmente de mundanalidad, porque apartaron la piedra del ángulo, que es la verdad. Que soy hoy cementerios evangélicos. Eso es lo que son hoy, cementerios evangélicos, como dicen las cartas de las iglesias. Tienen sobrenombre de que viven, pero están muertos. Eso es lo que son hoy en día. El Señor me dijo en una oportunidad: yo soy poco de decir este tipo de cosas, porque primero no soy profeta. Pero en una oportunidad Dios me habló y me dijo: oiga bien lo que yo le voy a decir esto, porque esto es para terminar. Dios me dijo: las iglesias, vamos a hablar de iglesias para que entendamos el lenguaje, porque si le digo que la iglesia es una sola, pues no vamos a entender el lenguaje. Vamos a hablar de los grupos que se componen la iglesia. Le digo, la iglesia que no reciba y no le dé lugar a mis verdaderos predicadores, se le va a meter el mundo desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Yo lo he visto con estos ojos. Gente que desecharon a los maestros de que enseñan correctamente las escrituras. Y Dios me dijo: jamás se levantarán maestros allí, porque yo no levanto maestros conforme a voluntad de hombres, sino conforme a voluntad mía, para que enseñen lo que yo digo, no lo que ellos quieren que se enseñe. Porque ese es otro problema que hay hoy en día en las iglesias, que si tú no enseñas como ellos dicen, entonces tú eres un mal maestro, porque ellos no entienden, porque ellos no estudian, porque ellos no les gusta hacer nada. Entonces, cuando tú traes un mensaje exegético, polifacético, sistemático, cuando tú estudias el mensaje de manera teológica, te dicen que tú estás confundido, que tú vas a confundir la iglesia, y le hacen un gran daño a la iglesia y la convierten en oscurantismo. Las iglesias les enseñan es el oscurantismo, a desechar los verdaderos hombres y mujeres de Dios, que hablan verdades en Cristo, para poner lisonjeros, gente sin visión, gente que andan por ahí dañados, pero como hablan el lenguaje que ellos quieren oír, porque ellos los buscan. Hay pastores, mire, la mayoría de pastores hacen este tipo de cosas. Tienen pastores preferidos y se casan con ellos. No estoy hablando en el sentido secular, sino que todo el tiempo son los predicadores preferidos para sus actividades. ¿Por qué? Porque no le corrigen el pecado. Y Dios te va a pedir cuenta, por el llamado que te dio, por no ponerlo en el lugar donde te lo dio y por no corregir el pecado de la iglesia. Así la gente halle duro este mensaje, pero esta es la verdad de Dios. Dios no te llamó para complacer la gente. Dios te llamó para que les ames enseñándole la verdad. Porque enseñar la verdad, por muy duro que sea, no indica que tú no ames o que tú seas arrogante. No.
esa es la que te lleva al cielo. Mi verdad os hará libre, dijo el Señor. Mi verdad os hará libre para que entendáis lo que te conviene y lo que no te conviene. Eso es libertad. El conocimiento te libera, hermano, de pertenecer a concilios que están en contra de la voluntad de Dios, de obras evangélicas que enseñan el mandamiento de hombre, que no enseñan a la iglesia conforme al fundamento que está colocado por Cristo y los apóstoles, sino que enseñan y que sus normas, sus doctrinas desfasadas y erradas. Es tiempo de levantarse, es tiempo de dejar la doble moral, de dejar la doble cara, de hablar correctamente como Dios nos ha llamado. Es tiempo de quitarse la máscara. Tú no puedes estar bien con Dios y con el diablo. No puede haber coinonía entre Dios y el diablo. O tú estás con Dios o estás contra Él. Porque eso de querer estar bien con todos los hombres, eso limita la verdad de Dios, limita el mensaje verdadero. Cuando tú quieres estar bien con todo el mundo, pero lamentablemente eso no puede ser para los hombres de Dios, porque cuando decimos estas verdades la gente se rebela. Cuando decimos estas verdades la gente no les gusta, hermano, porque la gente está acostumbrada a la lisonja. La gente no le gusta formarse bíblicamente, sino que le gusta que los carguen arriados, engañados. Por eso debemos enseñar estas verdades. Y yo le dije, Señor, dame los últimos años de vida para yo servirte, ya que perdí demasiado tiempo haciendo lo que no tenía que hacer. Dame la oportunidad de poder servirte, de poder dedicarme a ti todo el resto de mi vida que me quede, porque ya yo tengo 50 años. El resto de mi vida que me quede, dame la oportunidad de dedicártelo a ti, de poder ejercer este ministerio y poder decir lo que dijo Pablo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio, de la gloria y de la gracia de Dios. Nosotros no fuimos llamados, hermano, para estar bien con todo el mundo, para que todo el mundo nos quiera. Ojalá nos quisiera todo el mundo, pero eso no es posible, porque la Biblia dice que nos aborrecerán por causa de mi nombre. Si a usted no lo aborrecen la gente, revísese, porque no está haciendo el trabajo. Si usted lo quiere todo el mundo, revísese, porque no está haciendo el trabajo. Si usted tiene la agenda llena, revísese, porque hoy en día la mayoría de los líderes no están invitando a los verdaderos predicadores a su iglesia, sino lisonjeros, gente que ya ellos tienen preparado para que le hablen al culto, le hagan culto a su personalidad. Ese tema, Dios bendiga a este hombre de visión, esta mujer de Dios, esta gente, los más grandes de Guanarito. Cuando uno sabe la clase de personas que son, que ni siquiera a Dios les sirven. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo le dije una vez a un hermano evangelista: hermano, Dios te sacó de la delincuencia, pero hoy en día tú eres un delincuente dentro de la iglesia. ¿Por qué eres un delincuente? Porque te estás asociando con los hombres que están haciéndole daño al evangelio del Señor. Entonces, con esto termino, hermano. Buenas tardes, Dios les llene de bendiciones a los apologéticos verdaderos que oigan la palabra de Dios. Yo sé que ellos van a ver este video, ellos se van a gozar escuchando este video, porque los verdaderos hombres y mujeres de Dios es como dice la palabra: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Él le dijo a los fariseos: pero ustedes no la oyen porque no son de Dios. El que no le gusta la verdad de Dios es porque él mismo se identifica con el Satanás, porque ese es el opositor a la verdad de Dios.
Bendiciones, mis hermanos. Dios les pueda bendecir y que este mensaje pueda trascender fronteras y pueda llegar a muchos lugares, pueda ser un mensaje de grandes bendiciones a gran escala, porque yo sé que Dios lo hará, porque Dios hará que su verdad se oiga. Bendiciones. Bueno, hermanos, hoy escuchamos la verdadera predicación de la palabra. Queriendo que esto haya sido de bendición para ustedes. Este canal es para predicar la vianda completa, la palabra de Dios, tal y como está escrita, conforme a la misma escritura, sin salirnos de su contexto. Por eso es que usted vio cosas duras, y estaremos ampliando más el mensaje y siendo más explícito a medida que vayamos avanzando. Muchas gracias, hermanos, bendiciones al maestro José Castillo que nos acompañó. Muchas gracias por ustedes escucharnos.